Bienvenidos una vez más a su programa Hablemos de lo que no se habla. Sigue siendo para nosotros un privilegio que usted cordialmente nos permita llegar a donde quiera que usted se encuentre en este momento. La palabra del Señor siempre debe de ser en nuestras vidas bien recibida. Y en esta ocasión vamos a continuar con la porción de esta semana, la cual el ciclo que nosotros leemos, que nosotros seguimos dentro de la iglesia mesiánica, es la última porción y se llama Besod Haberka, que significa y estas son las bendiciones, o esta es la bendición. Vamos a recordar que en el libro de Deuteronomio capítulo 33, el siervo Moisés, varón de Dios, había bendecido a cada una de las 12 tribus de Israel con una bendición que provenía de parte del Padre. Y en este día vamos a continuar con el capítulo siguiente. Deuteronomio 34, si leemos de la versión Reina Valera, en el versículo 1 lee de esta forma: Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Versículo 2. Todo Neptalí y la tierra de Efraín y de Manases. Toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. Versículo 3. El Neguet y la llanura. La vega de Jericó, que es llamada Ciudad de las Palmeras, hasta Zoar. Versículo 4. Y le dijo Jehová: Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Versículo 5. Y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Versículo 6. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Versículo 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Quiero recordarle en este día que no tan solo es el libro de Deuteronomio que relata la muerte del siervo Moisés. Cuando nosotros nos movemos hacia el Nuevo Testamento y llegamos al libro de Judas específicamente, en el versículo 9 también nota un acontecimiento que se relata acerca de la muerte de Moisés. Y dice de esta forma: Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. Para mucha gente, lo que el apóstol Judas estaba relatando es una leyenda. Para muchos de nosotros lo podíamos tomar en un sentido literal. Para mucha gente aún se dice que mucha gente vio a Moisés ascender en nubes después de haber bendecido al pueblo de Israel y haber delegado la autoridad sobre Josué. Pero yo creo que no es relevante lo que nosotros pensemos. Lo que la palabra del Señor nos dice en el libro de Deuteronomio, que el Señor fue quien lo sepultó y que nadie conoce el lugar de su sepultura hasta este día. Entonces, solamente lo digo para que no vayan a pensar que no estamos conscientes de hacer un estudio profundo para conocimiento de cada uno de nosotros. Pero lo que sí yo considero que es relevante para nuestras vidas
especialmente para nosotros los que servimos al Señor, es el tomar el ejemplo de este gran siervo. Recordemos que en Deuteronomio 33, la palabra del Señor le llama varón de Dios. Y continuamos en el 34 y lo sigue nombrando siervo de Jehová. Y la manera en la como este hombre, aún ya sabiendo que su muerte estaba cerca, cómo no se rindió, cómo no cesó de seguir sirviendo al Señor hasta el día de su muerte, hasta el día de su partida. Él no perdió su vigor, no perdió su fuerza, no perdió su motivación para seguir sirviendo al Señor. Yo creo que eso es algo que nosotros sí podemos aplicar a nuestras vidas. El saber en dónde quedó sepultado o no, yo creo que no es relevante para nosotros. Yo creo que de esa misma forma pensaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, también sabiendo que pronto iba a ser sacrificado, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo dice de sí mismo de esta forma. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que le aman y aman su venida. Yo creo que eso es más relevante para nosotros. El que nosotros nos enfoquemos no tan solo en obtener información, o que no permitamos que la curiosidad nos desvíe. Quizás sería importante saber que el Señor nos revelara los misterios que su palabra encierra. Pero todas esas cosas el Señor las tiene guardadas para que un día nosotros vamos a saborear todo lo que realmente aconteció en aquel monte. Pero por lo pronto, la porción de este día nos deja algo más inspirador. La motivación de este varón de Dios a proseguir sabiendo que su muerte estaba cerca, a continuar peleando la batalla, a continuar sirviendo al Señor, que aún sabiendo que nuestro tiempo es limitado en esta tierra, hemos renunciado a nuestra propia vida para poder invertir el resto de nuestras vidas sirviendo al Señor. Yo creo que personalmente eso es lo que más me inspira. Y precisamente en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, donde en este día se vive una gran batalla en Israel, donde todos estamos al pendiente de las últimas noticias de lo que está aconteciendo en aquella tierra, donde estamos orando constantemente para que toda esta muerte, guerra, cese. Tenemos que continuar, tenemos que seguir, tenemos que terminar nuestra carrera. Y qué importante debe de ser para nosotros el saber cuándo inicia nuestra carrera y qué tan cerca estamos de concluirla. Porque Pablo, más que una ocasión, él decía que no pretendía mirar para atrás, sino que él proseguía al blanco. Tenía definido en su vida que su vida en esta tierra estaba cerca. Y aún así seguía con ese vigor, con ese entusiasmo, sirviendo al Señor. Y aún así, así como el siervo Moisés, en el mismo capítulo del libro de Deuteronomio, no tan solo que no perdía tiempo entristeciéndose a sí mismo porque su muerte estaba cerca, pero seguía dejando preparada a la gente que iban
a convertirse en sus sucesores. Esta misma porción de el libro de Deuteronomio capítulo 34 nos relata que en ese mismo día que Moisés falleció, en ese mismo día se levantó otro líder. Porque el Señor ya había hecho provisión para este día. Y Moisés no lo tomó con recelo. Moisés supongo que lo tomó alegremente porque él conocía la voluntad de Dios y conocía el carácter y la fidelidad de un hombre llamado Josué. Pocas son las cosas que conocemos de Josué. Conocemos todas sus victorias que él guió al pueblo de Israel a ganar. Pero es muy poco lo que conocemos de su carácter, quizás. Hay un libro dedicado especialmente con su nombre en la Biblia. Pero algo que yo quiero notar en este día se encuentra en el libro de Números, capítulo 27, versículo 18, donde el Señor resalta una característica de este siervo Josué. Dice así la palabra del Señor. Dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en el cual hay espíritu, y pon tu mano sobre de él. Versículo 19. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Realmente no conocemos cuánto tiempo haya transcurrido del libro de Números, capítulo 27, a Deuteronomio capítulo 34, donde vino Josué a ser el sucesor de Moisés. Pero lo relevante de esta porción, de este versículo bíblico, es que el Señor recalcó, remarcó, enmarcó una característica que el Señor mismo había visto en Moisés. Y dijo de él: en el cual hay espíritu. Podíamos encontrar varias versiones de varios comentaristas tratando de descifrar cuál es el significado de esta palabra, en el cual hay espíritu. Pero solamente vamos a tomar unas de las cuales yo considero que son más relevantes para nosotros los que nos consideramos líderes dentro del pueblo de Dios. Muchos pensamos que lo que estaba el Señor diciendo de Josué es que era un hombre valiente, era un hombre fiel, era un hombre manejable, era un hombre que vivió mucho tiempo en sujeción con el siervo Moisés. Era un hombre que desde el momento de su llamado, desde el momento de su unción en el libro de Números, supo esperar el tiempo en el cual el Señor lo iba a poner como líder. Lo más importante que podemos absorber de esta porción y aprender de Josué y Moisés es en la manera en la cómo quedó establecida en la Torá, en los principios, en la ley, el cómo debe de llevarse un liderazgo. No tan solo que se escogió a una persona a último momento cuando Moisés estaba a punto de morir, pero ya el Señor había provisto anteriormente un sucesor para Moisés. Y este sucesor supo esperar el tiempo del Señor. Y hay veces que en los tiempos en los que vivimos podemos ver a mucha gente aspirando al liderazgo de la iglesia, pero están impacientes poder tomar el cargo que el Señor les ha dado. Muchas veces ya no se ve
lo que la palabra de Dios estipula como la imposición de manos. El libro de Números capítulo 27, versículos 18 y 19, dice claramente que Moisés tuvo que poner su mano sobre de él. Tuvo que transmitir la autoridad sobre de él. Tuvo que transmitir ese espíritu que él tenía sobre de él. Ahora es más fácil que se levanten líderes dividiendo iglesias para abrir otras iglesias. Y ya no hay esa sujeción en el cual la gente puede esperar el tiempo del Señor y poder salir correctamente con la bendición del sacerdote, con la bendición del líder, con la bendición del pastor, con la bendición del rabino, a poder servir al Señor. Yo creo que esa es una de las bendiciones que hacen la diferencia en nuestros ministerios. Cuando nosotros nos promovemos a nosotros mismos, nos estamos obstaculizando a nosotros mismos. Y aún podemos decir, bueno, hermano, es que eso pasó solamente en el Antiguo Testamento. Pero recordemos, hermano, que el apóstol Pablo a su siervo Timoteo le aconseja en la carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 14, y le dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. ¡Wow! Pablo, siendo hebreo, pudo comprender cuáles eran las raíces hebraicas para cómo delegar autoridad sobre una persona. Y lo consideró tan importante que lo dejó enmarcado dentro del Nuevo Testamento para la iglesia. Y también yo creo que no tan solo lo exhortó, no tan solo el apóstol Pablo delegó sobre Timoteo esa bendición, pero también lo previno en la misma carta diciéndole: Timoteo, no pongas las manos sobre cualquier persona. ¿Qué tan importante es la imposición de manos? ¿Qué tan importante es que el Señor elija correctamente al líder, al sucesor de una persona que ha estado liderando dentro del pueblo de Dios por años? Antes de concluir esta porción, capítulo 34 del libro de Deuteronomio, en el versículo 9, continúo, y dice así la palabra del Señor: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Versículo 12. Y en él gran poder, y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. ¡Wow! Una vez más nos podemos dar cuenta que la sujeción de cómo se hacen las cosas en la Torá es de suma importancia. Porque cuando violamos los principios, nos obstaculizamos a nosotros mismos, hermanos. Cuando el líder puede bendecirnos, podemos empezar nuestro ministerio, nuestro servicio al Señor con el pie derecho.
Qué precioso es cuando podemos enfocarnos y descubrir que el apóstol Pablo, la mayoría de las veces que estaba hablando en todas sus cartas, la mayoría de los consejos provenían de los principios de la Torá. Que jamás se debe de dejar esos principios a un lado. Que la gracia que el Señor nos ha dado en este nuevo pacto no debe de eliminar o infringir ninguno de sus mandamientos. Todo lo contrario, en todo tiempo nos exhorta. Aún Yeshua nos dijo: si me amáis, cumple mis mandamientos. Yo creo que ese es el mensaje más relevante que yo he encontrado a través de esta porción. Hermanos, les damos las gracias una vez más. Hemos concluido nuestro ciclo. La siguiente semana vamos a empezar con otra porción, con la primera porción en el libro de Génesis capítulo 1, Bereshit, en el principio. Y queremos seguir continuando y recordando que nosotros estamos orando por Israel. Y que si usted tiene alguna pregunta o quisiera unirse a nosotros en esta oración, estamos disponibles. Nuestro número a marcar es el 214-212-7676. Y cerramos con esta oración. Señor, te doy gracias en el nombre de Yeshua por todo lo que tú has hecho, Señor, a través de estos días. Porque aunque hay algunas pérdidas de vida, Señor, en esta guerra en Israel, nos podemos dar cuenta que tú todavía estás en control, Señor. Te pedimos, Señor, por la paz, aunque sabemos que es una paz temporal. Y estamos conscientes que la única solución que tú has puesto es el retorno de nuestro Mesías a la tierra para reinar y sentarse en el trono en la ciudad de Jerusalén. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. Yebrachecha Adonai